Buenos días amigos, bienvenidos a un día más a Fanático Real Madrid. Hoy es sábado 3 de julio y estamos aquí para ver los avances de las obras del Santiago Bernabéu, así que ya sabes, si eres nuevo al canal, suscríbete en el botoncito rojo de aquí y activa las notificaciones. Venga, que arrancamos con el vídeo de hoy. Me encuentro ahora mismo en el fondo norte, frente a la Torre D, ese cruce de Rafael Salgado y Padre Damián. Vamos a ver cómo se están desarrollando los trabajos en esta zona del estadio. Hacemos zoom a la parte superior de la torre, esa estructura de andamios colocada ya con toda la losa de hormigón completamente retirada, y seguramente dentro de muy poquito la veremos desaparecer, del mismo modo que está desapareciendo la de la Torre A, que debe estar ya ahora cuando pase completamente libre. Ahí podéis ver también los carretones de esa nueva cubierta del lateral este. Ahora cuando bajemos a pie de calle haremos zoom a las uniones para ver si ya están todas completadas. Vamos bajando y podemos ver cómo hay operarios trabajando en esa zona interior entre el Torreón y el estadio, esa estructura blanca que albergaba los antiguos palcos VIP, que como ya sabéis se ha reutilizado y solo habrá que descabezar la parte superior. Además hay importantes novedades en el interior. Además también vemos cómo han retirado ya los paneles de encofrado de ese último nivel del Torreón, y ya allí a mano izquierda, luego lo veremos cuando estemos abajo a pie de calle, están colocando los primeros paneles para subir un nuevo nivel. Ya se encuentra casi al nivel de la última fila del gallinero por detrás. Plano general de la cubierta, giramos a la izquierda y vemos ahí la antigua cercha longitudinal de la cubierta de Padre Damián, a la espera de ser bajada una vez completen las distintas fases del parking. Además también vamos a destacar desde aquí cómo están colocando esas nuevas piezas en el fondo norte, en la parte superior de la cubierta. Ahí lo tenéis, a ver si no desenfoco mucho, ahí tenéis esas barras que han ido colocando. Voy a haceros un zoom mucho más cercano para que lo veáis. Ahí tenéis a los operarios en la cesta, y si elevamos un poquito la mirada, ahí vais viendo esas piezas que van conformando la parte superior de la nueva cubierta del fondo norte. Alejamos la mirada, vemos unos segunditos más este cruce, esta Torre D, y nos vamos a pie de calle para comenzar con el recorrido habitual alrededor del estadio. Y ahora, mientras vamos bajando Padre Damián, dirección Plaza de Sagrados Corazones, quiero presentar a un nuevo miembro premium del canal, Carlos Mera. Muchas gracias, amigo, por hacerte miembro premium del canal y por ese apoyo que me das. Así que nada, amigo, si quieres aparecer en los vídeos igual que él, ya sabes, mira aquí abajo, botón de unirse, y te haces miembro premium del canal. Estaré muy agradecido. Mola muchísimo cómo va ganando forma la cubierta del fondo norte. Dentro de muy poquito seguramente también tengamos nueva instalación en estas uniones de aquí. Luego me pasaré por el fondo norte, no os preocupéis, ¿eh? Ahora vamos a bajar por el lateral este hacia Sagrados Corazones, fondo sur, Castellana, para ver el avance de las cerchas, y finalmente entraremos al interior del Santiago Bernabéu para traeros los últimos avances desde bien temprano hoy. Ya sabéis que siempre accedemos al interior del Tour del Bernabéu. Nos encontramos frontal al nuevo edificio lateral este de aquí, a mano izquierda, de color rojo, y aquí el nuevo Torreón. Y si os fijáis, ahí arriba ya han subido un nuevo nivel la plataforma, e imagino que durante el fin de semana y la próxima semana, a ver, subimos mirada, durante esta próxima semana comenzarán a instalar la plataforma alrededor, un nuevo nivel más, levantarán estos soportes de aquí y comenzará a crecer un nuevo nivel de este torreón que va cubriendo el pilar de la Torre D y que va a servir como zona de acceso y evacuación a los niveles superiores e intermedios del estadio. Venga, alejamos mirada. Durante esta semana he visto que han estado llegando piezas rojas. Desde aquí no veo importantes avances en el edificio, por lo cual entiendo que las están metiendo en el interior del Torreón, y ya sabéis que esas uniones se están realizando con la estructura blanca de los antiguos palcos VIP, esos edificios, esos palcos VIP acristalados que se veían en el interior del estadio antes. Por cierto, son las 9 de la mañana, voy a dirigir el zoom a aquella zona para que veáis lo que está ocurriendo. Fijaos lo temprano que es y cómo están currando en las uniones de la cercha, la primera cercha con la cercha del fondo sur.
desde bien tempranito hoy currando, es una barbaridad. Ahí veis todas las uniones atornilladas que hay, veis ahí en la parte superior como ya está colocada. Están trabajando en esa diagonal, que es de la que me hablabais en los directos, y como no podía hacer zoom, no podía apreciarlo bien. Ahí veis las uniones interiores. Y no os puedo mostrar las de la zona del Torreón D, porque estoy muy cerca y me tapan los andamios y no veríamos detalles. Pero bueno, ahí fijaros cómo están trabajando con esa placa, y estarán trabajando durante el día de hoy en los distintos aprietes. Voy a alejarme un poco más, voy a bajar la mirada hacia el Torreón, junto a la Torre A. Por detrás podéis ver cómo empiezan a asomar, ahí lo tenéis, los pilares de la Torre A, que los han dejado solo la parte superior, y cómo tienen colocados los paneles de encofrado de un nuevo nivel, y ahí podemos ver muy bien la diferencia que hay con respecto a la última grada del gallinero, a esa puerta misteriosa que no sabíamos si será para la prensa. Y imagino que durante esta semana ya sabéis el proceso: paneles de encofrado, armaduras y finalmente hormigonado. Así que a finales de semana en esta zona tendremos un nuevo nivel, y en el otro torreón tendremos paneles de encofrado. Voy a levantar la mirada a ver si desde aquí acertamos a ver algo. Nada, aquí se ve muy poquito, chicos. Vamos a seguir hacia Sagrados Corazones. Bueno, amigos, fijaros dónde me he subido hoy. Qué pedazo de vistas tenemos desde aquí. Os voy a comentar todos los cambios que se ven desde aquí arriba en lo referente a la explanada de Sagrados Corazones y en lo referente a la última ejecución que queda por hormigonar de la zona del parking. Venga, vamos con ello, chicos. Comenzamos con la fase 1, la que está frente a la Torre A y ese nuevo torreón. Esta parte, durante estos últimos días hemos estado viendo cómo le colocaban la tela asfáltica para impermeabilizar, le hacían todas las pruebas de filtraciones y posteriormente colocaban una armadura y finalmente hormigonaban toda esta zona de aquí, en la que están trabajando esos dos operarios, en las que tenemos esa ferralla y van conformando esas armaduras, esos soportes que creo que ya sé para dónde van a ir. Bueno, vemos como también ha desaparecido el color verde del material que habían usado para esas zonas de ahí. Todas esas zonas que estáis viendo ahí contiguas a las rampas, que son las estructuras en las que se ubican las rampas de acceso al interior del parking, tanto en esa de aquí como en esta de aquí, que no podemos verlo, está por ese otro lateral. Son zonas ajardinadas y ahí pues tendrán que colocar todos los sistemas de riego y demás y reforzar el tema de la impermeabilización. Venga, paramos un segundo. Vamos con la fase 2 del parking. Aquí podemos ver toda la parte trasera de la rampa de acceso de los autobuses. Pues bien, esa parte quedaba por hormigonar, por armar y demás. Ya vemos cómo están colocadas la mayor parte de las armaduras, aunque siguen faltando tramos. Vemos los paneles de encofrado y muy prontito veremos cómo se empieza a llenar todo eso de hormigón. Ahora os haré zoom interesantes a distintos detalles que veo. Falta ese otro tramo más cercano a la fachada del estadio. Veis esos por span, esos tubos blancos que están colocando entre las armaduras, y eso sirve para aligerar el peso de la losa de hormigón. Más pegado al estadio vemos cómo van apareciendo estos soportes verticales, estos pilares. Serán parte del refuerzo de ese nuevo edificio del lateral este que debe crecer, y vemos cómo está toda esa zona ya con paneles de encofrado. Es el último nivel y por ahí asoman armaduras en espera para soportes, así que entiendo que todo el edificio, el lateral este, va a venir por aquí, por aquí, por aquí, y luego ya empieza a girar hacia esa zona de ahí. Es realmente espectacular disfrutar de estas vistas. Voy a alejarme un poco para verlo de nuevo. Y bueno, ya os he comentado muchas veces que esta cercha de la antigua cubierta de Padre Damián no se puede bajar hasta que esté todo esto de aquí, toda esta explanada completamente hormigonada y terminada, y cuando eso ocurra, hacia finales de verano, se bajará esto con grúas hasta aquí, se pondrán en unos soportes y finalmente se desmontará en piezas más pequeñas. Por cierto, quiero aprovechar el vídeo para darle las gracias al cura de la parroquia de Sagrados Corazones y a los trabajadores de la floristería, que son los que me han permitido subir aquí arriba
para traeros estas espectaculares imágenes que no estoy acostumbrado a traeros al canal. Fijaros aquí los pilares de la torre A, ya sin la losa en la parte superior, y vemos cómo tienen el último tramo de escaleras ahí cubierto. Ya sabéis que esa torre se queda la estructura, pero va a sufrir importantes modificaciones. Vamos a hacer un recorrido por la zona para ver la nueva cubierta del lateral este. Es realmente imponente. Voy a haceros unos zoom muy cercanos a unas zonas y continuamos con el recorrido de hoy. Ahí podéis ver esos rollos de por span. Si no es ese material, perdonadme, pero es el término que mejor sé. Eso sirve para aligerar el peso de la losa y luego todo eso va hormigonado. Fijaos en esa zona en la que están las armaduras en espera y fijaros en el tramo de ahí donde está el operario trabajando. En esos círculos aparecen esos cables. Esos sirven, creo que, para tensarlos de un extremo a otro y darle rigidez a la losa de hormigón. Este es el tramo que falta por armar y hormigonar contiguo a la estructura de la rampa de acceso. Aquí la tenéis para los trailers y autobuses. Aquí os hago un plano corto de la zona que va a ir ajardinada y veis todas esas telas impermeabilizantes. Y ahí vemos frente a la torre A y el torreón esas armaduras en espera y se tiene que levantar un muro, y estos serán túneles de acceso al interior del estadio. Tengo muchas ganas de ver cómo va creciendo toda esta zona. Estos son los soportes que van contiguos a la fachada del lateral este, y toda esa zona de ahí, si no me equivoco, por las fotos que subió Nuevo Bernabéu, esa zona de ahí y esta que os sigo por aquí abajo, por ahí va a ir el túnel logístico en el lateral este, que como podéis comprobar no va por debajo de las gradas como ocurre en el lateral oeste y en los fondos. Y bueno, amigos, vamos a seguir con el recorrido alrededor del estadio. Espero que os haya gustado este plano, y lo dicho, muchas gracias al cura de la iglesia Sagrados Corazones y a la gente de la floristería. Continuamos con el recorrido, chicos. Bueno, chicos, ya estamos a pie de calle, continuamos el recorrido. Muchísimo movimiento ya desde primerísima hora en la Plaza Sagrados Corazones, y ya sabéis, actuación que se completó durante el día de ayer a grandes rasgos y en la que hoy siguen trabajando. No es otra que la ejecución de esos últimos tramos de la cubierta de los fondos norte y sur. Faltan las esquinas del lateral oeste en el fondo sur y del lateral este en el fondo norte. Voy a haceros zoom a la parte superior para que lo veáis mejor. Ahí lo tenéis, y veis cómo están con la cesta también en ese tramo intermedio. Están revisando algo, y aquí tenéis los pilares de la torre A sin esa losa de hormigón en la parte superior. Venga, continuamos por el fondo sur. En cuanto a avances importantes en la fachada de Avenida Concha Espina, poco que destacar. La mayor parte de los trabajos se están centrando en el interior de los pasillos, vomitorios y demás, que están cambiando por completo, y la gran actuación que se está realizando sobre todo en el segundo anfiteatro va a estar dirigida a la ampliación y mejora de los palcos VIP del estadio. Plano general de la imponente fachada del fondo sur, poquito más que mencionar, y nos dirigimos a ver cómo van los trabajos en la torre B. Frente a la torre B, primeros movimientos, están construyendo estos soportes. Vamos a hacer zoom para verlo mejor. No alcanzo a verlo muy bien desde aquí, pero me da a mí que va a ser algún tipo de elevador. El autobús de todas las mañanas, claro que sí. Y ahí veremos, a ver a qué altura se encuentra esto, si han ganado algún metro más de altura cuando salgamos luego del tour. Y aquí podéis ver todos los trabajos en los anillos intermedios del estadio. La parte de dentro debe impresionar muchísimo, o sea, tiene que ser espectacular. Os decía que creo que tiene que ser algún tipo de elevador, porque tienen esos pequeños raíles dentados, y me da a mí que eso va a tener que servir para subir o bajar materiales de algún tipo. Ahí veis cómo están conformando la estructura, y habrá que estar atentos los próximos días a ver para qué lo utilizan. La verdad es que va a estar muy divertido cómo se va a poner la obra,
durante este verano. O sea, vamos a flipar con el ritmo que van a coger tanto fuera como dentro del estadio. Dentro, sobre todo, yo creo que van a ir muy rápido por cómo se están desarrollando los trabajos, con toda esa losa de hormigón en la que tienen que poner los raíles para el césped retráctil. Venga, vamos a parar un segundo. Plano desde el frontal de la Torre B, mientras observamos cómo están metiendo en el interior del estadio una pequeña excavadora para el movimiento de tierras. Hacemos plano a la nueva Torre B. No veo avances en los últimos días en la instalación de los paneles de la barandilla. Han quedado ahí parados en esta acción. Con este plano, planito general, como siempre nos gusta, nos asomamos ahora a la valla y nos dirigimos a Castellana y la Torre C en el fondo norte. Ahí tenéis los precios y las tarifas para acceder al Tour del Bernabéu. Y las taquillas están en Avenida de Concha Espina con Paseo La Castellana en Plaza Lima. Ya estamos frente a la nueva Torre B, comenzando a subir Castellana, y ahí abajo están despiezando los últimos, iba a decir los últimos restos de la corona, pero no, esos son las últimas piezas de la cubierta, de la antigua cubierta, esas escuadras de color negro que hay en las esquinas, y entiendo que estas son las del córner suroeste. Estamos en el tramo La Puerta y fijaros lo que hay ahí al fondo. Voy a hacerlo antes de sacarle la cara. Y ya estamos, nueva pieza para la parte superior de la cercha. Seguimos subiendo Castellana a este plano entre los árboles, espectacular imagen mientras va amaneciendo en Madrid. Aparece el sol por encima de la fachada del Santiago Bernabéu, cercha del fondo sur, la cercha número 4 en el frontal de vuestras imágenes, y veis cómo siguen avanzando estos tramos. Nos vamos a asomar a ver las piezas que hay por aquí. Y dentro de muy poquito tendremos un nuevo tramo izado, como hemos podido ver con esa nueva pieza que está en espera frente al estadio. Vamos a hacer zoom a la parte superior. Aquí veis esos tramos superiores de la cercha número 4. Seguimos hacia el fondo norte a ver cómo van los trabajos en la esquina, y mientras seguimos subiendo podemos ver las nuevas oficinas que se están trasladando y están trabajando, por cierto. Ahí puedo ver en la verja perimetral de la obra. No sé qué van a hacer aquí, la van a mover, van a poner ahí un acceso seguramente, veremos. Fondo norte frente a la Torre C, cruce de Castellana con Rafael Salgado, plano del estadio, le vamos a ir un poquito la mirada. Espectacular, las piezas gigantescas estas aquí en espera. De todo el mundo estamos ahí pensando que van a ir utilizadas para la abertura de la cueva. Veremos a ver dónde aparecen finalmente, y hacemos zoom desde aquí a la zona de la cercha. Dentro de un poquito veremos cómo avanzan las piezas de la parte superior, así en dirección sentido norte. Completamos el recorrido llegando a la zona del fondo norte. Avances importantes, desde aquí no aprecio muchos ahora mismo. Continúan todavía las últimas piezas metálicas en la parte superior de la torre. Vemos cómo ya está conformada esa pieza de la nueva cubierta del fondo norte, y vemos por aquí cómo asoman esas piezas que están instalando durante esta semana, y yo estoy convencido de que a lo largo del día de hoy van a completar bastantes tramos de lo que les queda en el fondo norte. Luego, cuando salga, me fijaré y veré si hay algún avance al respecto. Y antes de dirigirnos al interior del Santiago Bernabéu, plano frontal de las dos megacerchas. A la izquierda yo creo que le falta por instalar todavía la pasarela de servicio, y a la derecha vemos cómo van apareciendo ahí al fondo los tramos ya transversales que unen las piezas verticales de ambos lados. Así que nada, amigos, recordaros que quedan las últimas unidades por venderse de la camiseta de Fuck You UEFA en nuestra página web. Tendrás el enlace en el comentario destacado, no te lo pierdas porque quedan muy poquitas. Y ahora sí que sí, nos vamos al interior del Santiago Bernabéu. Quédate conmigo. Fijaos cómo están trabajando en este esquinazo justo antes de acceder al Tour del Bernabéu, la Torre B, en la parte más superior del cuarto anfiteatro. Eso lo que nos quiere indicar es que están desmontando esas piezas que habíamos visto antes frente a la Torre B, esas escuadras con la iluminación provisional, y eso quiere indicar que dentro de muy poquito esa cubierta va a crecer del mismo modo que lo ha hecho en los fondos norte y sur
durante la semana pasada. Dios mío, chicos, esto no para. Yo quería entrar ya directamente al interior, pero fijaros la pedazo viga que están metiendo con el brazo extensible, y eso va al interior de los vomitorios del Santiago Bernabéu. Como ya os he comentado antes, es que hay mucho trabajo que no se ve porque está ocurriendo dentro, pero realmente es que la obra no para, ¿eh? Están a tope en todas partes. Y ahora sí que sí, ya espero no encontrarme nada más, entramos al interior del estadio. Bueno, chicos, subimos y veis ahí que tienen una nueva pieza para introducir al interior del estadio, más y los soportes verticales nuevos. Pues chicos, justo lo que os contaba, esa plataforma va a ser un ascensor y van a utilizar estos soportes metálicos que estamos viendo aquí. Los hemos visto desde la calle y a ver hasta qué altura llegan, porque me parece una barbaridad subir con eso. Buenos días, amigos, aquí estamos un día más, interior del Santiago Bernabéu. Como comentábamos antes, hoy es sábado 3 de julio y esto es una auténtica barbaridad, la velocidad que llevan. Así que nada, amigos, ya sabéis, si sois nuevos en el canal, suscríbete y activa las notificaciones aquí en el botón rojo. Ya hemos pasado esa mágica cifra de los 70.000 y ahora yo creo que el objetivo es ir a por el aforo del Santiago Bernabéu, esos 81.044. Así que nada, amigos, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos estáis dando. Vamos a pasar a comentar todos los avances que veo. Están trabajando en esta zona del túnel logístico, conexión con el foso. Están colocando armaduras en esa zona. Luego os haré zoom desde muchísimo más cerca. Aquí tenéis la plataforma, el avance de las ménsulas de todas las armaduras. Va ganando densidad, ya casi han llegado al tramo sur. Os dije que esta semana se lo iban a ventilar casi por completo y veo que ya llegan hasta esa posición. Los paneles de encofrado, veis cómo van creciendo. Podemos observar ahí los listones. Ya sabéis que luego os haré los zoom desde muchísimo más cerca. Y en lo referente a la plataforma de la zona sur, destacar que es de una configuración diferente a la que tenemos enfrente. Habrá que estar atentos a cómo van ejecutando las armaduras en esta zona. Vemos ahí el tramo en el que salen las armaduras que conectan y veo que están trabajando también en nuevas armaduras en el córner noroeste. Recorremos el fondo norte, plataforma de servicio, bueno, sin olvidarnos ahí arriba de la pieza de la nueva cubierta del fondo norte que ha aparecido. Vemos allí por detrás la cesta, cómo están trabajando en la instalación de esas nuevas piezas, esos listones. Veo que están trabajando también en llevarse los escombros de hormigón que quedaban en el fondo norte. Hacemos zoom para no perdernos absolutamente nada. Allí vemos la excavadora. Os hago zoom más cercano por el interior de la cueva. Muchos trabajadores ya desde primera hora de la mañana. Qué cantidad de acero están utilizando aquí. Acero y hormigón, es tremendo. Vamos a subir la mirada por el fondo sur. Nos fijamos en esos palcos que están desmontando en el segundo anfiteatro. Y si seguimos elevando la mirada, desde aquí no lo vamos a ver, pero lo hemos visto desde abajo, estaban trabajando en ese esquinazo. Y muy pronto tendremos avances en esa zona. Recorremos la estructura de la nueva cubierta del fondo sur con esa nueva pieza colocada durante los días pasados y volvemos a bajar a la zona de la grada abatible, la zona en la que está aquí el operario allí al fondo. Dentro de poco será hormigonada. Vemos las piezas para la ejecución de las canaletas bastante bien diferenciadas desde aquí. Luego volveremos a acercar zoom y seguimos recorriendo todo el túnel de Adif en dirección fondo norte. Vemos cómo están preparando el terreno con aquella pequeña excavadora blanca. Van a bajar el terreno por allí, colocarán los soportes verticales en los micropilotes y veremos cómo se va cubriendo toda esa zona con una ligera pendiente con armaduras y posteriormente se hormigonará para reforzar la bóveda del túnel de Adif. Vamos a acercarnos ahora con los super zoom a las zonas más destacadas. Vamos a ver si podemos observar algo en la unión de la estructura de la cubierta del lateral este. Veíamos que había muchos operarios trabajando en esa zona. Vamos a fijarnos con el super zoom también en la zona frontal a los antiguos torreones de los palcos B. Ya sabéis que iban a aparecer dos nuevos soportes, uno frente a cada torreón, y por supuesto también nos vamos a fijar en los detalles
del interior del foso. Vamos primero con la actuación de los pilares. Ahí podéis ver la zona en la que faltan los asientos y cómo veis el origen de ese primer pilar. Ese pilar va a tener la misma función que los pilares que hay por debajo del tercer anfiteatro, y es que, como ya sabéis, en esa zona de ahí, si alejo un poquito, lo que va a hacer es crecer un sector más esto, y esa grada tiene que apoyarse en algún lado. Después se va a utilizar parte de la estructura blanca de los antiguos torreones VIP para la ampliación de ese cuarto anfiteatro, también un sector más. Y aquí, en el que está más cercano a la torre A, vamos a hacer super zoom también. A ver, ahí lo tenemos. Ahí tenéis el cuadrado en el que se va a levantar un nuevo pilar para soportar el sector que debe crecer el tercer anfiteatro. Alejamos un poquito más. Tenemos un plano general de los sectores que van a ganar en esa zona. Esta zona aquí crece un poquito hacia aquí, se apoya el extremo en la parte que quedará más fuera en ese nuevo soporte. Se va a descabezar la estructura blanca de los antiguos torreones más o menos hasta la altura en la que tenemos esta cabina, que yo sinceramente espero que esa cabina desaparezca porque es bastante fea, o por lo menos que la remodelen, y luego quitarán la parte superior y el cuarto anfiteatro crecerá en este sentido hacia la izquierda de vuestras pantallas y apoyará sobre esa estructura blanca y la del nuevo torreón que se está construyendo en el exterior del Estadio Santiago Bernabéu. Alejamos el zoom y vamos a hacer ahora super zoom a la zona de las uniones. Me pilla ahora el sol muy frontal, totalmente frontal, y no sé si debe estar haciendo las suyas. Yo me estoy quedando absolutamente ciego grabando esto, así que ahí podéis ver las uniones. Voy a continuar la cercha del fondo sur en dirección a la cercha de rodadura número 2, ahí para que la podáis ver. Y vosotros tranquilamente desde vuestras casas, yo creo que ahí se aprecia que esa unión todavía no está terminada, hay espacio entre ambas. Y voy a dirigirme a las uniones que tenemos en el fondo norte. Ahí veis la cercha de rodadura número 2 con la del fondo norte, y si seguimos veremos la cercha número 4, la número 1, perdón, madre mía. Volvemos al terreno de juego y comprobamos las armaduras que están ejecutando en el cerramiento del foso en la zona del fondo sur. Y saco este plano para que juzguéis vosotros si se va pareciendo en algo o no. Yo creo que va a ser diferente. La retroexcavadora trabajando en el fondo norte con los últimos pedazos de hormigón en aquella zona completamente picada. Y voy a alejar zoom para que veáis la explanada en la que ayer estuvieron nivelando el terreno y compactando. Aquí os saco un plano de todo el refuerzo de ese murete lateral al túnel de Adif. Ahí podéis ver las armaduras en espera, la compactadora que aparece en escena y esas armaduras a las que tienen que ir ejecutando esas canaletas que quién sabe si serán para los futuros raíles de las placas del césped retráctil. Ahí se ve muy bien, ¿eh? Pues ahí tienen otra, armaduras en espera, más canaletas. Ahí hay una que parece diferente, distinta a estas dos, una y ahora dos similares. Y en el córner del fondo sur, en el lateral este, vemos esa zona de grada que está completamente picada. Y nada más, amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, dale a me gusta, déjame tu opinión y tus preguntas en comentarios. Estoy preparando ese vídeo de preguntas y respuestas con suscriptores, así que si quieres participar, ya sabes, suscríbete, comentario, y si tu pregunta es buena, la seleccionaré. Y nada más, amigos, ha sido un placer estar un día más con vosotros. Nos vemos en próximos vídeos de Fanáticos Real Madrid. Hasta la próxima, amigos.